Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Bárbara Nigro, yo soy docente de la cátedra de Clínica Médica del Dr. Bertotini y bueno, mi especialidad es cardiología, soy especialista en cardiología y bueno, nos tenemos que conocer de esta manera debido a la situación tan grave que está ocurriendo en el mundo. Así que bueno, yo les voy a dar 3 clases del aparato respiratorio. La primera corresponde a las pruebas de función respiratoria. Después van a tener otra clase más que es de derrame pleural, cuáles son los diagnósticos diferenciales y qué es el derrame pleural. Y la última clase que les voy a dar teórica es la de neumonía de la comunidad. Para poder empezar a hablar de las pruebas de función respiratoria, simplemente vamos a repasar un poquito lo que es un poquito la semiología, tanto los signos como los síntomas. Sí, cosas que tenemos que tener presentes a preguntarle al paciente, como por ejemplo la presencia de tos, el tiempo de intubación, la frecuencia, si tiene tos diurna, si tiene tos nocturna, si es una tos reciente o es una tos crónica que se mantiene por más de 30 días, si es esporádica o si es estacional, la intensidad de la tos, si le permite descansar durante la noche, como también si es una tos productiva o no, y si ha tenido cambios en las características de la tos para ir sospechando en ciertas patologías. Con respecto a la expectoración, normalmente el pulmón produce unos 100 mililitros de moco por día, el cual no ocasiona expectoración, es decir, que el individuo sano no tose ni expectora. Cuando hay expectoración es porque hay un exceso en su producción, que entonces aparece la tos y la expectoración, y la tos productiva refleja la presencia de una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas. En cambio, la tos no productiva suele asociarse a una enfermedad del parénquima pulmonar propiamente dicha. En todos los casos debe investigarse las características de la expectoración. Por ejemplo, en una crisis de reagudización asmática se caracteriza por ser una expectoración transparente, muy adherente y de escasa cantidad. En cambio, por ejemplo, en una expectoración en el caso de una neumonía se caracteriza por un esputo herrumbroso que puede ser maloliente, eso nos tiene que llamar la atención y nos hace pensar en la presencia de gérmenes anaeróbicos. La presencia de hemoptisis siempre denota una afección respiratoria grave, ¿sí? Se encuentra sobre todo en los casos de neoplasias, pulmonares, también puede ser asociada a ciertas infecciones crónicas como la TBC, en las bronquiectasias, en las bronquitis crónicas y la disnea. La disnea, que es la percepción subjetiva de falta de aire, puede reflejar la presencia de una enfermedad respiratoria o cardiovascular que nosotros tenemos que saberla interrogar y poder caracterizar bien para poder establecer su origen. También el dolor torácico, que se caracteriza porque tenemos que ver las características que tiene para ver si es de origen cardíaco o respiratorio, la localización, la intensidad, la relación con los cambios de los movimientos corporales o con la respiración profunda, la inspiración, la irradiación y factores desencadenantes o agravantes de este dolor. Con respecto a los síntomas, vamos a ver las alteraciones, con respecto a los signos, vamos a ver las alteraciones en cuanto a lo que es la frecuencia respiratoria, por ejemplo, la taquipnea, es un signo que se caracteriza por la presencia de una frecuencia respiratoria igual o mayor a 30 respiraciones por minuto y es un signo de gravedad. Los tipos de respiraciones que tenemos, por ejemplo, la respiración de Kussmaul, que son profundas excursiones ventilatorias, sobre todo
inspiratorias que se encuentran en los estados, por ejemplo, de una cetoacidosis diabética, o la respiración de Cheyne-Stokes, que se caracteriza por episodios repetitivos de apnea seguidas con un aumento progresivo de la frecuencia respiratoria que alcanzan un punto máximo y vuelve a disminuir esa intensidad para repetirse el ciclo en forma rítmica. Generalmente se presenta en los pacientes con problemas neurológicos, en las encefalitis. La utilización de los músculos accesorios como el esternocleidomastoideo, ¿sí? Los intercostales, los escalenos, los pectorales. Lo normal es que no lo utilicemos y eso es cuando nos hace falta por la gravedad de la situación. La incoordinación tóraco-abdominal, y esto se relaciona con fatiga muscular, con una incapacidad para mantener una contracción muscular regular y eficaz, que es reversible con el reposo muscular. La presencia de una incoordinación tóraco-abdominal siempre habla de gravedad, de la patología respiratoria en el caso que estamos hablando. La cianosis, que por definición es la aparición de coloración azulada en la piel y las mucosas, que se observa cuando aumenta la concentración de hemoglobina reducida en la sangre arterial por falta de oxígeno, es decir, en la hipoxemia, que la podemos clasificar en cianosis central y periférica, de acuerdo a cuál sea la causa que predomina, y eso va a hacer que esté afectado la piel y mucosas o solamente la piel. Y la acropaquia, que corresponde al agrandamiento del extremo distal de los dedos en forma de palillo de tambor. El primer signo de acropaquia es la pérdida normal del ángulo ungueal, que normalmente es cóncavo hacia arriba. La acropaquia se encuentra presente sobre todo en enfermedades respiratorias graves como el carcinoma broncopulmonar, las enfermedades intersticiales difusas del pulmón, como en ciertas cardiopatías. También los antecedentes de adenopatías, que hay que buscarlas, ¿sí? Y bueno, vamos a ir a la anamnesis, en donde vamos a investigar en el paciente qué antecedentes tóxicos tiene el paciente, y dentro de los tóxicos vamos a ver principalmente dos: el hábito tabáquico, que vamos a sacar la cuantificación de la cantidad de tabaco que fuma el paciente a través de un índice que se llama índice paquete año, en donde se saca por la cantidad de paquetes que el paciente fuma por día por la cantidad de años que lleva fumando. Otro hábito tóxico a investigar es la ingesta alcohólica, como también así los fármacos capaces de producir enfermedades respiratorias, como por ejemplo la amiodarona o la nitrofurantoína. También los antecedentes de la exposición laboral, sobre todo en la exposición a ruidos, a radiaciones y a productos químicos, los antecedentes familiares de alguna enfermedad genética del parénquima pulmonar, la presencia de somnolencia diurna. Esto nos hace pensar en la apnea del sueño, que es muy prevalente en la sociedad, y bueno, los antecedentes epidemiológicos de viajes recientes. Con respecto a los métodos complementarios básicos y de forma rápida, vamos a hablar de lo que es la radiografía de tórax, en donde es el método complementario de primera elección que se realiza ante cualquier síntoma respiratorio. Tenemos que saber leer la placa de tórax, que debe ser en sentido posterior como así también de perfil. La tomografía, que nos permite distinguir diferencias de densidad entre las estructuras y evaluar el tamaño exacto de las lesiones. También la ventaja que tiene la tomografía, que se realiza con contraste y permite la perfecta diferenciación entre estructuras vasculares, masas y adenopatías. Es la técnica de elección para diferenciar la presencia de grasa o calcio en los nódulos pulmonares y para la valoración de los hilios pulmonares y del mediastino. La ecopleura en el tórax tiene su limitación debido
a la abundancia de estructuras aéreas y óseas que van a ser barreras acústicas, pero es una técnica ideal para valorar las estructuras líquidas, por ejemplo, en los casos de los derrames pleurales, ya sean para evaluar su cantidad o porque están loculados o son difíciles de detectar a través de la placa de tórax. La resonancia magnética está limitada a su uso en el tórax, pero es de uso frecuente sobre todo en pacientes jóvenes y en niños y en aquellas patologías que requieren un seguimiento estricto de la evolución, también así como para ver la infiltración tumoral de los vasos sanguíneos del plexo braquial, como para ver las lesiones del mediastino. La angiografía pulmonar es propiamente el cateterismo de las arterias pulmonares y es para la embolia de pulmón. Y la gammagrafía o el centello BQ, que es el centello ventilación-perfusión que se utiliza en el TEPA. Para finalizar de estos conceptos generales, vamos a hablar de lo que es la tomografía por emisión de positrones, que es una TAC un poquito más compleja, en donde se utiliza un isótopo, en la cual nos sirve para medir el metabolismo que tiene ese isótopo y es fundamental para la estadificación de las neoplasias de pulmón, sobre todo para ver la afectación mediastínica y la detección de metástasis a distancia. Otra indicación es la valoración de un nódulo solitario del pulmón. Entrando ya propiamente en la clase de hoy, bueno, ahí mostrábamos una imagen de lo que es un angiotac, de lo que es la reconstitución, que es impresionante. Y bueno, la exploración de la función respiratoria se caracteriza porque vamos a utilizarlas a estas técnicas. ¿En qué situaciones vamos a usar estas técnicas que ahora vamos a desarrollar? Y bueno, lo vamos a hacer para el diagnóstico y para evaluar el grado de disfunción pulmonar, como también para la valoración preoperatorias en aquellas cirugías, por ejemplo, esas grandes cirugías abdominales y torácicas, como también para realizar una valoración de la incapacidad laboral en los pacientes que tienen enfermedades pulmonares. Las técnicas de exploración de la función pulmonar se agrupan en tres y las podemos dividir en las pruebas de medición de la capacidad ventilatoria y reactividad del tono bronquial. La segunda es la medición del intercambio pulmonar de gases y el estudio de la circulación pulmonar. Dentro de las técnicas de exploración de la función respiratoria pulmonar tenemos la capacidad ventilatoria, incluye la espirometría forzada, el estudio de hiperreactividad bronquial, las asas de flujo-volumen, la medición de volúmenes estáticos pulmonares y las propiedades mecánicas del pulmón, el intercambio pulmonar de gases, ya sea por los gases arteriales, por la difusión del monóxido de carbono y por la oximetría del pulso, y de la circulación pulmonar propiamente dicha, en donde ya hablamos de el estudio hemodinámico y estudios radioisótopos. Bueno, para seguir hablando, vamos a hablar ahora de la espirometría forzada con prueba de broncodilatador, que consiste en la realización de una maniobra de expiración con el máximo esfuerzo y rapidez desde la posición torácica de inspiración máxima hasta el volumen residual. Se cuantifica el volumen total expirado o la capacidad vital forzada, el volumen expirado en el primer segundo de la maniobra y el cociente entre el volumen expirado durante el primer segundo y la capacidad vital forzada. Estas variables miden de forma global los diferentes factores que determinan la capacidad ventilatoria, nos permite distinguir entre alteraciones de la capacidad ventilatoria que cursan con disminución del flujo expiratorio máxima, denominadas alteraciones ventilatorias de tipo obstructivas y caracterizadas por la reducción del volumen pulmonar, de aquellas alteraciones ventilatorias de tipo no obstructivo o restrictivos.
En las primeras, de tipo obstructiva, hay una disminución del BEP1 y del cociente BEP1, capacidad vital forzada. Normalmente en los adultos entre 25 y 75 años se considera que valores de la relación BEP1, capacidad vital forzada menor a 0,70 son indicaciones de alteración ventilatoria obstructiva. En la alteración ventilatoria de tipo no obstructiva, o mejor dicho restrictiva, el problema básico se encuentra en la disminución del volumen pulmonar. En este tipo de alteración, el BEP1 disminuye, pero no de forma tan marcada como en las obstructivas, como así tampoco con respecto a la capacidad vital forzada. Se observa un aumento del cociente BEP1, capacidad vital forzada, y las alteraciones de tipo mixto se observa la coexistencia de ambos componentes, obstructivos y restrictivos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo podemos nosotros clasificar a las alteraciones de la ventilación obstructiva, en donde por definición se toma como normal, se expresa en porcentajes. Ya dijimos que la relación BEP1, capacidad vital forzada menor a 0,70, implica que hay una obstrucción, y la disminución de la capacidad vital forzada puede estar normal o ligeramente disminuida, y el BEP1 está disminuido por debajo del 80%. Los grados de obstrucción las vamos a clasificar en moderada, de acuerdo al BEP1, se encuentra mayor a 65 pero menor al 80%. En mediana, cuando el BEP1 es igual o mayor a 45 pero menor al 65%. En grave, cuando el BEP1 se encuentra entre el 45 y el 30%. Y en muy grave, cuando el BEP1 se encuentra menor al 30%. Entonces, en contrapuesto, en la alteración ventilatoria restrictiva, se caracteriza porque la relación BEP1, capacidad vital forzada es menor al 80%, la capacidad vital forzada propiamente está disminuida, menor de un 80%, y el BEP1 está ligeramente disminuido. Esa es la gran diferencia que hay entre lo que es la alteración obstructiva y la no obstructiva. El BEP1 es la clave. Vamos a ver ahora lo que es la espirometría forzada con prueba del broncodilatador. La espirometría forzada con prueba del broncodilatador se caracteriza porque lo que nosotros más vamos a estudiar es el BEP1, es la variable más utilizada como respuesta a un broncodilatador. Consiste en hacer luego de una espirometría, se esperan unos 15 minutos y se realiza la inspiración de salbutamol de un broncodilatador y se observa la respuesta que provoca el broncodilatador. Así, en aquellas patologías obstructivas como en el asma o en el EPOC, la capacidad vital forzada mejora posterior a la prueba broncodilatadora, y eso hace que nosotros podamos sacar un cálculo de la respuesta broncodilatadora que se hace a través del BEP1, se le resta la prueba broncodilatadora en porcentaje. Y este porcentaje de la prueba broncodilatadora se obtiene de un cociente que se realiza entre el BEP1 posterior a la prueba dilatadora, restándole el BEP1 previa a la prueba broncodilatadora, multiplicándolo por 100 y dividiéndolo por el BEP1 previa a la prueba broncodilatadora. No es necesario saber este cálculo, solamente saber que existe y que los límites de significado patológico
en respuesta de la prueba broncodilatadora debe ser mayor o igual al 12% o a 200 mililitros. Para seguir con la siguiente filmina, vamos a hablar de lo que son las morfologías espirométricas. Nosotros podemos ver en la imagen A, perdón, se me pasó la diapositiva, volvemos a la anterior. Las morfologías espirométricas en la imagen A podemos ver que es un paciente sano y joven, en donde nosotros vemos el BEP sub 1, ¿sí?, y la capacidad vital forzada. En la B es un adulto mayor pero sano, en donde vemos que la relación BEP sub 1 y la relación capacidad vital forzada se mantiene. En el joven y sano es de un 79% y en el adulto mayor es 73%, es decir, es siempre mayor a 70%. En la morfología C se caracteriza por una alteración obstructiva, en donde vemos que esta relación está francamente disminuida, como así vemos que el BEP sub 1 está disminuido, y en la D vemos en los patrones de tipo restrictivo, en donde la relación BEP sub 1, capacidad vital forzada, se encuentra en parámetros normales. Para continuar con esto, otras pruebas de registros, el registro de volumen, tiempo en la espirometría forzada. Esto es simplemente para comparar distintos tiempos de la capacidad vital forzada y en la relación del BEP sub 1, y este es la capacidad vital, el BEP sub 1 25-75 y el tiempo de volumen. Las asas de flujo-volumen es un procedimiento que consiste en realizar una maniobra de una espirometría forzada seguida de la inspiración máxima con un registro gráfico de estas curvas flujo-volumen correspondiente, tanto en inspiración como en expiración. Es una maniobra simple que nos aporta información sobre la existencia de obstrucciones funcionales y orgánicas de las vías respiratorias centrales. Los resultados se evalúan por medio del análisis de la morfología de las curvas, tanto en expiración como en inspiración. Los volúmenes pulmonares estáticos se efectúa una espirometría simple en donde se realiza una inspiración máxima a partir de una posición de reposo, seguida de una expiración hasta el volumen residual. En esta se caracteriza por, a diferencia de la espirometría forzada, la espirometría simple se lleva a cabo de forma relajada, sin pretender llegar al máximo esfuerzo y también la rapidez con la que tiene que ser, y permite medir algunos volúmenes pulmonares como la capacidad inspiratoria, la capacidad vital, pero no el volumen residual. La pletismografía corporal es un método de referencia para la medición del volumen del gas torácica y su fácil aplicación, es de muy fácil aplicación esta técnica, permite medir las resistencias de las vías aéreas, la disminución de los volúmenes pulmonares estáticos, sobre todo la difusión del monóxido de carbono, permite establecer el diagnóstico de la alteración ventilatoria restrictiva.
Hola Pablo, perdóname que te moleste, pero mira, acabo de terminar de grabar el último video y no me acuerdo cómo se grababa.